Imagina pasar una noche sin dormir. Ahora imagina que eso se repite por semanas, meses o incluso décadas. Parece imposible, ¿verdad? Pero esa es la realidad de Toimi Soini, un hombre cuya historia desafía todo lo que sabemos sobre el sueño. Toimi Soini nació en 1908 en la pequeña ciudad de Kajaani, en Finlandia. Vivía una vida simple, pero su caso se volvió mundialmente conocido cuando los médicos comenzaron a investigar su condición única. Hoy vamos a explorar el extraordinario caso de Toimi, quien supuestamente vivió más de 60 años sin dormir. Antes de profundizar en esta fascinante historia, vale la pena reflexionar. ¿Qué sabemos realmente sobre el sueño? Los científicos afirman que el sueño es vital para el funcionamiento del cerebro, la memoria, la regeneración celular y el equilibrio emocional. Entonces, ¿cómo alguien puede vivir sin él durante tanto tiempo? Esta historia no solo desafía las leyes de la biología, sino que también plantea preguntas profundas sobre lo que aún no entendemos del cuerpo humano. Nuestro protagonista, Toimi Soini, se convirtió en un enigma para médicos, científicos y curiosos alrededor del mundo. Para entender mejor, necesitamos volver al inicio de su viaje. Todo comenzó en la década de 1930, cuando Toimi tenía unos 20 años. En ese momento, notó que estaba enfrentando dificultades crecientes para conciliar el sueño. Con el tiempo, Toimi se dio cuenta de que simplemente no podía dormir, independientemente del cansancio físico o mental. Especialistas intentaron explicar su condición usando términos como insomnio crónico o trastorno del sueño. Sin embargo, ningún diagnóstico convencional parecía encajar. Curiosamente, a pesar de la falta de sueño, Toimi aparentaba llevar una vida relativamente normal. Trabajó como agricultor durante gran parte de su vida, cuidando de su propiedad en Kajaani. Esto intrigaba aún más a los investigadores. A lo largo de esta serie, exploraremos teorías científicas, historias personales e incluso leyendas urbanas relacionadas con esta condición única. Ahora que conocemos un poco sobre Toimi Soini y su condición única, es hora de explorar cómo lograba llevar una vida aparentemente normal a pesar de no dormir. Durante décadas, Toimi trabajó como agricultor en su propiedad en Kajaani, cultivando trigo, cebada y otros granos, además de cuidar animales en su finca. Para muchos, sería imposible imaginar a alguien realizando tareas tan exigentes físicamente sin descanso nocturno. Sin embargo, Toimi parecía ser la excepción a la regla. Curiosamente, nunca reportó síntomas típicos asociados con la privación de sueño, como confusión mental, lapsos de memoria o irritabilidad extrema. Por el contrario, era descrito como tranquilo, resiliente y productivo. Sus vecinos y amigos a menudo se preguntaban cómo lograba mantener esa rutina. Algunos incluso dudaban de su historia, pensando que dormía escondido durante el día. Pero Toimi siempre negó estas acusaciones. Afirmaba categóricamente que simplemente no sentía la necesidad de dormir, algo que dejaba a todos perplejos. Otro aspecto intrigante de su vida era su capacidad de adaptarse. Mientras que la mayoría de las personas necesitan momentos específicos para descansar, Toimi parecía vivir en un estado constante de alerta. Médicos que estudiaron su caso sugirieron que poseía una resistencia física inusual, quizás relacionada con factores genéticos aún desconocidos en esa época. Una de las preguntas más intrigantes sobre Toimi Soini es, ¿cómo afectó su salud física y mental décadas sin dormir? Estudios muestran que la privación crónica de sueño puede causar daños graves al sistema inmunológico, al cerebro y hasta al corazón. Sin embargo, Toimi parecía escapar de esas consecuencias. Médicos que acompañaron su caso quedaron impresionados al constatar que no presentaba signos visibles de deterioración física o cognitiva, algo inédito en la medicina. Exámenes realizados en diferentes momentos de su vida revelaron que sus órganos vitales estaban funcionando dentro de los parámetros normales. Su corazón, pulmones y riñones operaban como los de una persona saludable. Además, pruebas neurológicas indicaron que su memoria y capacidad de razonamiento permanecieron intactas a lo largo de los años. Curiosamente, Toimi tampoco reportó síntomas psicológicos negativos, como ansiedad extrema o depresión, que normalmente acompañan la privación prolongada de sueño. Esto plantea otra pregunta fascinante.
¿Poseía Toimi una resistencia biológica única, tal vez heredada de sus ancestros? ¿O su mente encontró maneras alternativas de regenerarse? Algunos especialistas sugieren que pudo haber entrado en estados de reposo activo, donde el cuerpo reduce su actividad metabólica sin entrar en el sueño convencional. Esta hipótesis gana fuerza cuando observamos otros casos raros de personas que viven con poco o ningún sueño. A pesar de muchas incógnitas, una cosa es cierta: la vida de Toimi Soini desafía nuestra comprensión del cuerpo humano. Para entender mejor el caso de Toimi Soini, necesitamos profundizar en la ciencia detrás del sueño y el insomnio crónico. El sueño está dividido en diferentes etapas, como el sueño ligero, el sueño profundo y el REM, movimiento rápido de los ojos. Cada uno de estos estadios desempeña un papel crucial en la recuperación física y mental. Durante el sueño profundo, por ejemplo, el cuerpo consolida recuerdos, regenera tejidos y fortalece el sistema inmunológico. Ya el REM está asociado con el procesamiento emocional y la creatividad. En el caso de Toimi, su ausencia total de sueño sugiere que pudo haber desarrollado una forma alternativa de realizar estas funciones esenciales, algo que sigue intrigando a los científicos. Una teoría ampliamente discutida es la posibilidad de que Toimi haya sufrido mutaciones genéticas raras que alteraron su ciclo circadiano, el reloj biológico que regula el sueño y la vigilia. Estas mutaciones pueden haber afectado los receptores de melatonina, hormona responsable de inducir el sueño, o incluso las conexiones neuronales que controlan el estado de conciencia. Otra hipótesis es que Toimi pasó por adaptaciones metabólicas únicas, permitiendo que su cuerpo mantuviera niveles adecuados de energía sin depender del descanso nocturno. Curiosamente, casos similares han sido documentados a lo largo de la historia. Pacientes con síndrome de Klein-Levin experimentan periodos extremos de somnolencia, mientras otros relatan vivir con muy poco sueño. Sin embargo, lo que hace especial a Toimi es que no presentaba síntomas negativos típicos de trastornos del sueño. Al contrario, su condición parecía ser benigna, al menos superficialmente. Además de las implicaciones científicas, el caso de Toimi Soini también tuvo un impacto significativo en la sociedad y la cultura local. En Kajaani, su ciudad natal, Toimi era una figura conocida y respetada. Muchos lo veían como un trabajador incansable, alguien cuya dedicación a la familia y a la comunidad era inquebrantable. Sin embargo, no todos aceptaban su historia de manera tan positiva. Algunos vecinos desconfiaban, pensando que exageraba o escondía algo. Estas desconfianzas llevaron a rumores e incluso leyendas urbanas. Algunos decían que Toimi había hecho un pacto sobrenatural para ganar resistencia física, mientras otros lo consideraban bendecido o maldito. A pesar de las especulaciones, Toimi siempre mantuvo su postura tranquila y evitaba discutir su condición con extraños. Prefería enfocarse en su trabajo y en su vida simple. Con el tiempo, la historia de Toimi trascendió los límites de Kajaani y llegó a los oídos de periodistas e investigadores. Esto transformó su vida privada en un tema de interés público. Reportajes sobre él aparecieron en periódicos finlandeses e internacionales, despertando curiosidad en médicos, científicos y curiosos de todo el mundo. Esta exposición trajo tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, Toimi ganó reconocimiento y apoyo de expertos interesados en estudiar su condición. Por otro, enfrentó invasiones de privacidad y juicios constantes. Algunas personas comenzaron a verlo como una especie de celebridad involuntaria. Era invitado a entrevistas, programas de televisión y eventos, pero siempre rechazaba, prefiriendo mantener su rutina pacífica. La historia de Toimi Soini no es solo un fenómeno biológico o científico. También nos invita a reflexionar sobre cuestiones profundamente humanas. Para Toimi, su condición no era algo a superar o curar. Simplemente la aceptaba como parte de su existencia, integrándola a su día a día de manera natural. Esta actitud plantea una pregunta interesante. ¿Será que nuestra obsesión por rutinas y patrones, como dormir 8 horas por noche, nos impide explorar otras formas de vivir? Imagina despertar cada día sabiendo que nunca necesitarás preocuparte por descansar. ¿Cómo cambiaría tu percepción del tiempo, la productividad y hasta el propósito de la vida? Para Toimi, cada momento parecía ser una oportunidad. Mientras otros dormían,
Él podía leer, caminar por la propiedad o simplemente observar las estrellas. Era como si tuviera más horas en el día que cualquier otra persona. Esta perspectiva puede inspirarnos a repensar nuestra relación con el tiempo. ¿Cuántas veces desperdiciamos momentos preciosos preocupados por cosas que, al final, no importan tanto? Además, la historia de Toimi nos hace cuestionar el papel del sufrimiento en la vida humana. Muchas personas enfrentan dificultades para dormir y sufren con los efectos devastadores del insomnio crónico. Sin embargo, Toimi parecía inmune a esos efectos. Esto nos lleva a pensar, ¿será que el sufrimiento es inevitable, o existe una forma de trascender nuestras limitaciones físicas y emocionales? Aunque Toimi Soini haya vivido una vida simple en Kajaani, su historia dejó un legado que trasciende fronteras y generaciones. Se convirtió en más que el hombre que no dormía, se convirtió en un símbolo de resiliencia y curiosidad humana. Su caso sigue siendo estudiado por científicos modernos, quienes buscan entender cómo su cuerpo y mente lograron funcionar sin algo tan esencial como el sueño. Estos estudios podrían abrir puertas para nuevos descubrimientos sobre salud y biología humana. Además, la historia de Toimi inspira a investigadores a explorar condiciones raras y mutaciones genéticas que podrían redefinir nuestra comprensión del cuerpo humano. Tal vez existan otras personas como él, esperando ser descubiertas. En el campo de la medicina, su caso también plantea preguntas importantes sobre cómo tratamos los trastornos del sueño. Si alguien puede vivir sin dormir, ¿estamos subestimando el potencial adaptativo del cuerpo humano? Para más allá de la ciencia, el legado de Toimi también impacta áreas como psicología y filosofía. Nos enseña que el ser humano es capaz de lidiar con adversidades de maneras sorprendentes, siempre que acepte su propia singularidad. Su vida también nos invita a repensar nuestras prioridades. ¿Cuántas veces sacrificamos nuestro tiempo y energía intentando seguir patrones sociales que, al final, pueden no ser adecuados para nosotros? Toimi demostró que es posible vivir fuera de estos patrones sin perder la conexión con la comunidad o consigo mismo. Hasta ahora, hemos explorado aspectos biológicos, sociales y filosóficos de la vida de Toimi Soini. Pero hay otro elemento crucial que no podemos ignorar: el papel de la mente humana en su condición extraordinaria. La mente es una fuerza poderosa. Estudios muestran que nuestras creencias, emociones y actitudes pueden influir directamente en nuestra salud física y mental. ¿Será que Toimi tenía una conexión única con su propia mente? Algunos especialistas sugieren que pudo haber desarrollado una especie de resiliencia mental, permitiéndole lidiar con la ausencia de sueño sin los efectos negativos típicos de la privación. Esta hipótesis gana fuerza cuando consideramos prácticas como meditación, mindfulness y control mental, que demuestran cómo el cerebro puede ser entrenado para funcionar bajo condiciones adversas. Toimi, por ejemplo, pudo haber encontrado maneras de mantener su mente calmada y enfocada, incluso durante largos periodos de vigilia. Esto podría explicar por qué no presentaba signos de agotamiento emocional o cognitivo. Además, su rutina simple y conectada con la naturaleza puede haber desempeñado un papel importante. Trabajar en la finca, caminar al aire libre y observar las estaciones del año son actividades que promueven bienestar mental. Otro factor que merece atención es el papel de la gratitud y el propósito en la vida de Toimi. Parecía encontrar significado en sus tareas diarias, lo que pudo haber fortalecido su resiliencia emocional. Curiosamente, nunca expresó frustración o revuelta por su condición. En cambio, la aceptaba como parte de quien era, transformando algo que podría haber sido visto como una limitación en una característica positiva. La historia de Toimi Soini es más que un caso raro de privación crónica de sueño. Es una fuente inagotable de aprendizajes para todos nosotros. Primero, aprendemos que la singularidad no debe ser temida ni rechazada. Toimi aceptó su condición como parte de quien era, mostrando que nuestras diferencias pueden ser nuestros mayores puntos fuertes. En un mundo que frecuentemente presiona a las personas a encajar en patrones rígidos, su actitud nos recuerda la importancia de abrazar quienes somos, independientemente de cómo esto pueda parecer a los demás. Segundo, Toimi nos ensina sobre resiliencia. Enfrentó una condición que podría haber sido devastadora y la transformó en algo que le permitió prosperar.
Esto prueba que nuestra perspectiva sobre los desafíos puede cambiar completamente el impacto que tienen sobre nosotros. Además, su vida nos invita a repensar nuestra relación con el tiempo. ¿Cuántas veces nos quejamos de no tener suficientes horas en el día para hacer todo lo que queremos? Toimi, por otro lado, parecía aprovechar cada momento como una oportunidad única. También nos muestra la importancia de vivir en el presente. Mientras muchas personas pasan la vida preocupadas por el futuro o remordiendo el pasado, Toimi parecía estar siempre plenamente consciente de la hora. Otra gran lección es la conexión entre propósito y bienestar. Toimi encontraba significado en sus tareas diarias, ya fuera cuidando de su finca, pasando tiempo con su familia o simplemente observando la naturaleza. Esta sensación de propósito puede ser uno de los secretos para su salud mental y física.